Bienvenidos nuevamente a En Palabras. Hoy ponemos en palabras la revolución de la salud hormonal y una etapa en la vida de las mujeres que tiene que ver con muchos cambios. La llaman la segunda adolescencia. Estamos hablando de la perimenopausia. Está con nosotros Cecilia Belgoff, la chica del ciclo, la pueden encontrar en las redes. Es coach en salud hormonal, es microbióloga y tiene realmente una sensibilidad especial para poder abordar estos momentos en la vida de todas las mujeres. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, Juli. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Así muy que, bien. Bueno, un hablamos tema hermoso. Hermoso, muy amplio, que tiene como muchísimas aristas y enfoques, y está buenísimo que tengamos la información que necesitamos para transitar, bueno, estas diferentes etapas que nuestras hormonas nos van presentando de la mejor manera, ¿no? Sí, siento que estamos como en un momento que nos llega mucha información, ¿no? Reels, leemos, vemos publicidades. Entonces, por ahí las mujeres estamos un poco asustadas porque no sabemos qué es lo que va a venir, claro, a qué nos enfrentamos y todo parece un horror. Sí, sí. Entonces, creo que el mensaje es ese, que decir que es algo natural, que va a ocurrir y que es una etapa que la naturaleza, que siempre es sabia, la ha diseñado especialmente, ¿sí? Es una de las etapas de la vida de toda mujer. Uh-huh. Y que ocurre, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que ocurre junto con el envejecimiento, ¿sí? Porque desde que nacemos siempre estamos envejeciendo, ¿no? Ocurre junto con el envejecimiento, pero no es consecuencia del envejecimiento, ¿sí? Y esta perimenopausia son eventos hormonales que van ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Una secuencia de eventos hormonales, y es importante que sepamos en qué momento estamos para ir trabajando, ¿no? Claro. Y previniendo y pasándola bien ahora y las etapas que vienen. Pasemos un poquito en limpio y revisemos en cuanto a algunos mitos, ¿no? Con respecto a ese tiempo previo, ¿no? A la menopausia. ¿Cuáles son aquellos mitos, bueno, más importantes o que más trascienden con respecto a este momento? ¿Qué se escucha? ¿Qué se piensa? Claro, bueno, siempre estamos, ¿no? Que el engordar, sí, ¿no? Que hago dieta como hacía a los 20 y no puedo bajar la pancita. Sí. Todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales, la lubricación de la vulva y de la vagina, ¿no? Como termina el sexo para las mujeres, claro, ¿no? Algo mucho más cruel que como que, bueno, que ya está, que nuestra función biológica de venir a ser madres terminó y no tenemos más función, claro, ¿sí? Entonces todo esto que hasta me cuesta decirlo porque es tan cruel y tan feo, no es así. Va a ocurrir en un 25% de mujeres, uh-huh, ¿sí? Un 25% de las mujeres pueden llegar a tener algunos síntomas, ¿sí? Como los sofocos, ¿no? Este calor por ahí, el insomnio, la resistencia a la insulina, que es la que nos hace engordar un poco más. Uh-huh. Entonces, un 25%, pero que ya venía con antecedentes y no los había tratado o no se había dado cuenta. Claro, por es eso, como que se potencia, bueno, la vida que llevaste, bueno, en los años de mayor juventud. Tal cual, ¿sí? En definitiva, siempre, ¿no? Y estamos de acuerdo a lo que hicimos ayer, ¿no? Claro. Si anoche no dormí, hoy tengo sueño. Sí, entonces, entender la vida y nuestras funciones metabólicas celulares de esa manera. Ajá. Entonces, ir acompañándola lo más que podemos a esta célula que está haciendo todo en nuestro cuerpo. Ese es el metabolismo celular que por ahí hablamos. Hormonalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo entendemos? A ver, en una explicación técnica. Sí. A ver. Bueno, siempre les digo, ¿no? Las mujeres tenemos 5 etapas. Primero, la infancia o la niñez, la adolescencia, la etapa reproductiva adulta o madura, el climaterio y la senectud. Sí. En este climaterio encontramos la perimenopausia, ¿sí? Entonces va a ser lo previo a la menopausia. La menopausia es cuando dejamos de menstruar, uh-huh, así como en nuestra adolescencia que comenzamos a menstruar, ¿sí? Que esa fue la menarca, la primera menstruación. Para llegar a esa primera menstruación, nuestro cuerpo fue cambiando, sobre todo nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Nuestro cerebro. En esta etapa, en el climaterio, ocurre lo mismo durante la perimenopausia, ¿sí? Entonces, si tenemos referencia de nuestra adolescencia, los cambios que fuimos teniendo, en perimenopausia va a ocurrir lo mismo, ¿sí?
Y es una transición. Lo bueno también es que es un tiempo, ¿sí? Hay un reflejo entonces directo entre el cambio de una etapa a la otra y la próxima. Claro. Mirá. Son 2 etapas de transición hacia una vida reproductiva y salir de la vida reproductiva. ¿Sí? Claro. Y un dato ahí que me encanta como nota de color es que dentro de los mamíferos, ¿sí?, las únicas especies que tienen menopausia son las ballenas y los seres humanos. Mira. El resto de las especies no. Y esto no tiene que ver, como decía al principio, con el envejecimiento, porque si vemos los elefantes también viven un montón de tiempo, al igual que las ballenas, claro. Y el elefante es reproductivo hasta sus últimos días de vida, ¿sí? Entonces tiene que ver con el aporte de decir, bueno, la mujer deja de tener una etapa reproductiva y se centra en cuidar la especie, transmitir conocimiento. Está la teoría de la abuela, que es evolutivamente, estamos hablando, esto es biología evolutiva, pero claro. A mí me encanta. Entonces tiene que ver con esto, es decir, bueno, venimos a cuidar la descendencia, transmitir conocimiento para que la especie continúe y de la mejor manera. La especie. ¿Sí? Mirá. Entonces, en esta perimenopausia, que puede ser entre 2 y 10 años que la transitemos, ¿sí? Muchas no nos vamos a dar cuenta, otras sí, este 25% con algunos síntomas más graves, dependiendo de qué hicimos en todas estas otras etapas. Tal cual, ¿no? Y la perimenopausia, como te decía al principio, son eventos, una secuencia de eventos hormonales. Entonces, básicamente, como para centrarnos, vamos a tener 4 etapas. ¿Sí? Que puede empezar a los 38, 40 años. ¿Sí? Entonces, la primera es que los niveles de progesterona van a bajar. Sí, una de estas, estrógeno, progesterona, estas hormonas que... ¿Cómo se percibe eso? Que empieza a descender el nivel de progesterona. ¿Cómo lo siente la mujer? ¿Cómo lo sentimos? Los ciclos se van a cortar. ¿Sí? Entonces podemos tener ciclos de 21, de 25 días. ¿Sí? Seguimos menstruando normalmente, pero el ciclo se acorta. ¿Por qué? Porque la fase después de la ovulación, donde el cuerpo lúteo ha formado, va a producir progesterona, empieza a debilitarse. ¿Sí? O tenemos ciclos no ovulatorios. Por eso es importante el registro del ciclo. Que yo insisto que llevemos esto y que en estos años que estamos menstruando, ¿sí?, que somos cíclicas, tengamos ciclos ovulatorios para juntar, me gusta decirle, estas moneditas de progesterona, ¿sí? Entonces juntemos progesterona, que es la hormona que nos cuida y nos va a prevenir de osteoporosis, de problemas cardíacos, de cáncer, ¿sí? Entonces es importante que ciclemos con ciclos ovulatorios mientras somos cíclicas. Entonces ahí cuando baja la progesterona disminuyen, se acortan los ciclos. Nosotros seguimos normal por la vida, no nos damos cuenta, nos viene antes. Después el estrógeno aumenta, ¿sí? Aumenta y es fluctuante. Entonces ahí empezamos a tener un ciclo, así rápido lo que podemos identificar, son ciclos que se alargan. 40, 60 días, ¿sí? Porque le cuesta terminar esta etapa preovulatoria, digamos, por eso se alarga. Mirá. Puede que tengas ahí de noche algunos sofocos nocturnos, entonces empiezan a generar insomnio. ¿Sí? Después de esta etapa ya baja el estrógeno y la progesterona, entonces ahí es probable que llegue la menopausia, en donde no menstruemos más, ¿sí? La menopausia es importante destacar que se determina retrospectivamente, porque yo digo, bueno, hoy no me vino más y empiezo a contar. Cuando ha pasado un año, esa fue mi fecha de menopausia, o sea, un año para atrás. Un año atrás. Si yo ahora hace 6 meses que no me viene, ¿sí?, puedo decir, bueno, puede que sea una menopausia o no. ¿Sí? Tiene que ver con la edad también, bueno, nuestra genética. También, ¿no? Y bueno, y la última etapa que tenemos que tratar de no llegar es a una resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, hormonalmente esos serían los 4 eventos que van ocurriendo. ¿Sí? Mira, ¿y cómo ir justamente reconociendo en nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestras maneras de ser, bueno, estos tiempos que van pasándonos hormonalmente? Primero, escucharnos mucho, ¿no? Esto por ahí está también muy trillado, pero hacerlo conciencia. Yo les digo siempre a mis pacientes, ustedes se llevan hoy una palabra que es conciencia. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Qué hay distinto en mí física y emocionalmente?
Y eso me doy cuenta cuando yo lo registro. Porque si no es como creo que soy, no, o que estoy, o me parece. Entonces cuando yo esto cualitativo lo hago cuantitativo en un registro, puedo saber en qué momento estoy. Claro. Y qué está cambiando, o qué es algo que pasó, digamos, pasajero. Por ejemplo, el insomnio, ¿no? Claro. Si yo empiezo con eventos de insomnio, ¿sí? Que son repetitivos, que ocurren en una determinada fase de mi ciclo, empiezo a registrar eso, ¿sí? Ahora sí ocurrió porque, bueno, no sé, algo esporádico, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, no pasa nada, no es un ¿no? factor de cambio, pero tener esa conciencia. Obviamente hacerme los controles y los Claro. chequeos anuales, ¿sí? Y físicamente tener registro de cómo está mi piel, mi pelo, ¿sí? Mi peso, sin obsesionarnos con la balanza, pero estar atentas, ¿no? atentas. A nuestra corporalidad. Hay una definición que estuvimos charlando justamente antes de esta entrevista, que tiene que ver con, que define este momento como con un reseteo también del cerebro, que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque hablar de estos cambios hormonales en la vida de las mujeres, pocas veces nos ponemos a mirar qué le pasa a nuestro cerebro, con lo importante que es y determinante, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Tenemos la oportunidad de hacer ese cambio? Tal cual. El cerebro es el director, ¿no? Sí, de la escena. De todo, y lo hemos aprendido en el colegio y después nos olvidamos, Sí, sí. ¿no? Entonces, ocurre algo muy interesante y de hecho hay muchos trabajos que ya están saliendo públicamente que hablan, yo lo llamo como un software, ¿no? Entonces, en nuestra adolescencia tenemos un cambio de software. En el posparto y cuando estamos gestando también hay un cambio de software. Y en esta menopausia o perimenopausia. Sí. Entonces, ¿por qué está cambiando el cerebro? Porque nuestras hormonas, como decíamos antes, baja esta, disminuye, Sí, aumenta. Esos cambios, el cerebro, que es el director, tiene que saber ahora cómo va a recibirlo. Claro. Entonces los receptores hormonales se van a modificar, porque si antes tenía 5, bueno, ahora voy a tener 1 o 2 o 10 de acuerdo. ¿Cómo administrar todo eso? Tal cual, es como el presupuesto para... Claro, sí, más o menos, ¿eh? Entonces tiene que tener esa información. En el cuerpo nada ocurre de un día para el otro, entonces eso se va cargando ese software. Entonces piensen, viste la compu cuando vos pones a actualizar y te dicen no la toques porque si no va a andar mal. Bueno, entonces que se cargue bien. Entonces en esta etapa tenemos que mirarlo de esa manera. Se está cargando este nuevo software, estamos con estos cambios, che, tengo la piel más seca, Claro. o me veo, voy 3 veces al gimnasio y no estoy como nada. estaba hace unos días, unos meses. Entonces, estos cambios empezar a tenerlos en cuenta, trabajar porque mi nuevo software se está cargando, y cuando ha terminado y entramos en menopausia, llegar a un software cargado completo y en buenas condiciones. Esa sería la idea. Muy bien, pero bueno, no desesperarse porque esto en algún momento, como bien decías, Ceci, tiene que ver con un tiempo de transición, ¿no? Tal cual, eso es re importante, porque por ahí hay muchos diagnósticos, ¿no?, que nos dan o asumimos en estas etapas. Claro. Y estamos cambiando, entonces acompañémoslo y en la etapa que sigue va a ser de otra manera. Muy bien. ¿Qué pasa con la sexualidad en esta etapa, Ceci? Y la sexualidad es controvertido, ¿no? Porque por ahí decimos, bueno, ¿qué es sexualidad? ¿No? Y a mí me gusta hablar siempre de la libido. Entonces, pensemos por ahí en situaciones de 20, 30 años, 40 años, ¿no? La libido se ha ido modificando y no necesariamente con la edad. Por ahí Claro. teníamos 20, ¿sí? Y la libido no estaba como la queríamos y teníamos una edad como para que ocurra de otra manera, ¿no? Entonces, siempre hay que, de vuelta, conectar el momento, conocernos para saber qué nos gusta, Claro. ¿sí? Cómo está nuestro cuerpo, si hay algo físico que nos está molestando, ¿sí? Bueno, tratarlo. Entonces, ¿cuál es el tema más tabú en esta etapa? Es la sequedad vaginal por
la mal llamada distrofia vaginal. ¿sí? Hoy sabemos que es todo un síndrome genitourinario, entonces... Bueno, por suerte hay como muchísimas alternativas. De hecho, el mercado, ¿no?, propone muchísimos productos que antes no existían justamente para la salud vaginal, ¿no? Sí, están las B-Care, que se llaman ahora como las skincare. Claro. Entonces empezar temprano, a los 30, ¿sí? Son serum que se colocan en la vulva y en la vagina, ¿sí? Porque también es piel como nuestra cara, ¿sí? O nuestro cuerpo. Entonces, haciendo masajes para favorecer la irrigación sanguínea, para que llegue oxígeno a estas células, ¿no? ¿Sí? Y eso empezar a usarlo para hidratar, darle tono a ese tejido, ¿sí? Entonces vamos previniendo. Todo esto, si lo vamos haciendo antes, vamos a llegar de una manera. Claro. Y después, si estamos sobre el momento agudo con algún malestar ya más marcado, bueno, hay tratamientos específicos para ese momento agudo. Pero la idea es que lleguemos antes. Muy bien. A modo de síntesis, Ceci, ¿cuáles consideras como aquellos pilares fundamentales, ¿no?, para esta etapa de transición? Siempre les digo hidratarse, ¿sí? La alimentación, el moverse y el descanso. El descanso. Hidratarse lo más que puedan. Sí. Alimentación, en esta etapa nosotras tenemos que olvidarnos de contar calorías, ¿sí? Tenemos que nutrirnos. Sí. Entonces están también muy de moda los suplementos y sumar, pero primero logrémoslo con nuestra alimentación, ¿sí? Entonces comamos, no pasemos hambre. Acá me aman cuando les digo eso, coman. Muy bien. No hay que pasar hambre, ¿sí? Hay que ver qué estamos comiendo, favorecer nuestros microorganismos, ¿sí?, de nuestra microbiota y de todo nuestro cuerpo. Y el moverse también. Digo moverse y no digo ejercicio. Si bien es importante el ejercicio porque es forma de moverse, pero ser conscientes de lo que hago durante el día. Por ejemplo, estoy sentada, bueno, estar trabajando mis músculos, ¿sí? No es lo mismo estar así que estar con esta postura. Bien. ¿Sí? Por más que no tenga tiempo en el gimnasio, eso ya modifica un montón. ¿Sí? Y el descanso, porque es muy importante, porque este software se está cargando, entonces tengo que darle el espacio para que lo haga, ¿sí? Y para que en ese tiempo nuestras células puedan también regenerar, ¿sí? Nuestro metabolismo necesita que lo acompañemos. Se ha enlentecido un poco, entonces acompañemos de esa manera. Y dos pilares también que les digo siempre es músculo y mitocondria. A ver, bueno, fuerza, hacer ejercicios de fuerza para ganar músculo. Totalmente, cuidar el músculo que hemos ganado en nuestra juventud, porque ese va a ser el que va a producir energía, la mitocondria, y la energía es la que necesitamos para no estar cansadas, para no tener hambre. Claro. ¿Sí? Ahí entra la insulina y toda una fisiología hermosa, y los microorganismos, la microbiota. Entonces las dos M, el músculo con la mitocondria y los microorganismos con nuestra microbiota. Esas son las claves y con eso tenemos que estar bien, pero empecemos cuanto antes. Muy bien, empezar. Bueno, seguramente es un tema que da para seguir charlando y mucho, así que bueno, te vamos a volver a convocar, Ceci, para poder encontrarnos en Palabras. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y bueno, a todos los que escuchan. Por favor, te pueden seguir en las redes, La Chica del Ciclo. En redes como Ceci Belgoff, la Chica del Ciclo, y bueno, siempre les contesto, así que escríbanme tranquilo. Por favor, muchísimas gracias por tu tiempo.